Continuando con los datos del síndrome de insuficiencia respiratoria, cuyos signos y síntomas ya esclarecimos, ya explicamos, ya mencionamos, vamos a hablar ahora de lo que es la valoración de Silverman y Andersen. Empezaré por decir que esta valoración se aplica principalmente en niños y debe de aplicarse máximo en los primeros 10 minutos de vida, es decir, cuando nacen, en los primeros 10 minutos de nacido debe de aplicarse. Pero esto no quiere decir que esta valoración de Silverman-Andersen no nos sea útil en adultos. Por supuesto que nos es útil también, porque las manifestaciones clínicas de este síndrome de insuficiencia respiratoria son básicamente las mismas, independientemente de la edad: el aleteo nasal, el quejido expiratorio, las retracciones costales, etcétera. Y desde luego el hecho de que estas manifestaciones sean constantes pues nos ayuda a nosotros a determinar si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria leve, moderada o severa. Entonces vamos a hablar de la valoración de Silverman y Andersen, cuáles son los parámetros que evalúa y cómo los evalúa. En primer lugar, empezaré por decirles que esta valoración de Silverman y Andersen evalúa 5 parámetros que están relacionados con las manifestaciones del síndrome de insuficiencia respiratoria. No se evalúa el hecho de que haya o no quejido expiratorio, no se evalúa el hecho de que haya o no aleteo nasal, no se evalúa el que haya o no tiraje intercostal. Tiraje, es más, vamos a ponerle aquí tiraje, y acá vamos a ponerle aleteo para que nos sea más fácil recordarlo. No se evalúa el hecho de que haya o no retracción external, ya sea del hueco supraesternal o del apéndice sifoides, y nos evalúa la concordancia o discordancia en los movimientos tóraco-abdominales. Estos 5 parámetros, si se acuerdan, todos ellos son datos de síndrome de insuficiencia respiratoria. Entonces, con esta tabla de Silverman-Andersen los evaluamos nosotros y los evaluamos de la siguiente manera. Cada parámetro, a cada uno de ellos se le da una valoración del 0, lo voy a poner aquí arriba, del 0 al 2. ¿Okay? A cada parámetro. Es decir, por ejemplo, quejido expiratorio puede ser 2, puede ser 1 o puede ser 0, y ahorita voy a explicar en qué nos basamos para hacer este puntaje, ¿sí? Esta evaluación. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, muchachos, si son 5 parámetros: quejido expiratorio, aleteo nasal, tiraje intercostal, retracción external y concordancia tóraco-abdominal, y cada parámetro se evalúa del 0 al 2, entonces, ¿cuál es el porcentaje o cuál es la evaluación mínima que puede tener? Pues la evaluación mínima que puede tener es 0. ¿Y cuál es la evaluación máxima que puede tener? La evaluación máxima que puede tener es 10. Pero en esta evaluación no es como en la escuela, que si te sacas un 10 estás excelente y pasaste muy bien y vas a escoger primero tu plaza para internado. Aquí no es así. Aquí, como vamos a ver, es todo lo contrario, es al revés. Vamos viendo. Quejido expiratorio. Si el quejido expiratorio es como el que escuchamos en la ponencia anterior, donde es un ruido ronco, audible, aún sin necesidad del fonendoscopio o estetoscopio, es decir, que lo podemos oír a distancia, se le da una puntuación de 2. Si hay un quejido expiratorio
pero no lo podemos oír a distancia, sino que ocupamos aplicar sobre el tórax del bebé o de la persona a la que estamos explorando el estetoscopio para poderlo oír, porque es muy leve, entonces se le da una puntuación de 1. Y si no hay quejido expiratorio audible, ni aún con el estetoscopio, se le da una valoración de 0. ¿Okay? El aleteo nasal. Si el aleteo nasal es persistente, vamos a ponerle aquí persistente. Y al decir persistente nos estamos refiriendo en que en cada respiración presenta aleteo nasal, presenta el ensanchamiento de sus fosas nasales al meter y sacar el aire. Si tenemos un aleteo con estas características, le damos una valoración de 2. Si hay un aleteo nasal, si hay una dilatación de las alas de la nariz, pero es intermitente. Decir intermitente es que se presenta en algunas respiraciones y en algunas no. Es decir, no es persistente como en el otro caso. Si es un aleteo nasal intermitente, le damos una puntuación de 1. Y si no hay aleteo nasal en lo absoluto, le damos una puntuación de 0. Vamos con el tiraje intercostal. Tiraje intercostal. Si es un tiraje intercostal marcado en todo el tórax anterior y en ambos semitórax, y se manifiesta en cada respiración, es decir, vamos a ponerle aquí persistente, y además de persistente marcado, se le da una valoración de 2. Un tiraje intercostal que sea evidente en cada respiración. Si el tiraje intercostal es débil, es decir, se marcan los espacios intercostales, pero no se marcan en cada respiración, ni hay un hundimiento muy marcado, sino un hundimiento leve, entonces le damos una valoración de 1. Es decir, existe el tiraje, pero no es como acá que en cada respiración lo manifiesta. Y si no hay tiraje intercostal, es decir, si no se denota un esfuerzo de los músculos intercostales para meter y sacar aire y no hay hundimiento de estos, entonces pues lo calificamos con 0. Retracción external. Si hay hundimiento en cada respiración del cuerpo del esternón y el hueco supraesternal, el hueco supraesternal es el que está aquí. ¿Veis? Si hay hundimiento en cada respiración del hueco supraesternal y retracción del esternón y también del apéndice sifoides, es decir, si es una retracción prácticamente de todo el esternón, le damos una puntuación de 2. Esto en cada respiración. Si no hay hundimiento del hueco supraesternal ni del cuerpo del esternón, sino únicamente del apéndice sifoides, entonces le damos una valoración de 1. No se quiere marcar bien aquí el sifoides. Ahí está. Y si no hay retracciones externales de ningún tipo, es decir, si no hay retracción ni del hueco supraesternal, ni del sifoides, ni del cuerpo del esternón, entonces les damos una valoración de 0. Concordancia tóraco-abdominal. Vean las flechas. Esta apunta para abajo, esta apunta para arriba. Si hay una discordancia persistente,
en sube y baja de tórax y abdomen, entonces decimos que hay una disociación tóraco-abdominal continua, y esto le damos una evaluación de 2. Si hay una disociación, pero esta disociación es leve y no es persistente, así, si es leve e intermitente, le damos una valoración de 1. Y si el paciente no tiene disociación, es decir, como marcan las flechas, el tórax y el abdomen suben y bajan de manera simultánea, pues no hay disociación, hay concordancia, ¿no? Suben y bajan juntos, entonces le damos una valoración de 0. Como ustedes podrán notar, vamos a ponerle aquí 2, 1 y 0. No se lo había puesto porque acá está arriba, pero para que sea más notorio. Si yo digo que una persona, que un paciente tiene un Silberman de 10, pues está muriendo, ¿no? Es un paciente que tiene un quejido expiratorio audible a distancia, es un paciente que tiene un aleteo nasal persistente, que tiene tiraje intercostal también persistente, lo mismo que retracción supraesternal y sifoidea, y con una disociación tóraco-abdominal constante. Es un paciente que está grave, que tiene un problema respiratorio muy severo. Si tiene quejido expiratorio, pero únicamente lo puedo percibir con el estetoscopio, la dilatación o el aleteo nasal es intermitente, a veces sí, a veces no. Si el tiraje intercostal es débil, si únicamente tiene retracción sifoidea, pero no supraesternal ni del cuerpo del esternón, y si la disociación tóraco-abdominal no es continua y es leve, bueno, pues cada parámetro tendrá una valoración de 1. Acuérdense que hay que sumarlos. En el primer caso, si tiene 2 en todos, pues tiene 10. Acá, si tiene 1 en todos, pues tiene 5. Y acá, si no tiene ningún dato de insuficiencia respiratoria, pues tiene 0. Pero tomen en cuenta esto. No siempre va a tener 2 en todos, va a tener 1 en todos y 0 en todos. Puede ser que tenga 2 en algún parámetro, que tenga un 1 en algún parámetro, que tenga 0 en algún parámetro. Entonces los parámetros tenemos que evaluarlos individualmente y al final hacer la suma. Por eso les decía al inicio de la explicación que la valoración de Silberman-Andersen va a oscilar entre el 0 y el 10. Y en base a esto, y esperando haber sido claro en la explicación, pues hacemos un ranqueo y hacemos una evaluación de la siguiente manera. Se considera que hay dificultad respiratoria leve, es decir, sí la hay, pero es leve, cuando la valoración de Silberman-Andersen es igual o menor a 3 puntos. Igual o menor a 3 puntos. Estos pacientes cuya valoración es igual o menor a 3 puntos, muchas veces, si tiene 3 puntos, por ejemplo, hay que hospitalizarlo y hay que tenerlo en observación, ponerle oxígeno, hay que tratar de llegar al diagnóstico nosológico, al diagnóstico integral, vaya, de este pacientito, pero no nos está hablando de una gravedad respiratoria si tiene 3 puntos. ¿Sí? Hay que hospitalizarlo, pero generalmente se resuelve el problema respiratorio que tiene y se va para su casa en cuestión de unas cuantas horas. Cuando hay una valoración de Silberman-Andersen que oscila entre los 4 y los 6 puntos,
entonces decimos que hay una dificultad o un síndrome de insuficiencia respiratoria moderado. ¿Ok? Moderado. Este paciente no se va para su casa. Ese paciente se queda. Este paciente hay que ponerle puntas con oxígeno. Este paciente hay que tomarle su radiografía, hay que tomarle su gasometría. La gasometría es un estudio que se realiza en sangre que nos dice cuál es el pH de la sangre, que debe ser de 7.4 más o menos, cuánto es la PO2, la PCO2 y la saturación de oxígeno, el bicarbonato, entre otras cosas. Hay que hacerle su gasometría y hay que tenerlo hospitalizado, hay que tenerlo en observación hasta que demos con el diagnóstico nosológico, el integral, y le podamos resolver su problema. Si la valoración de Silverman es de más de 6, si es de 7 para arriba, ya consideramos que tiene una dificultad respiratoria severa. Y claro, no es lo mismo que tenga 7 a que tenga 10. Si tiene 7, tiene una dificultad respiratoria severa, pero no está tan amolado. Lo podemos manejar nosotros en el servicio de urgencias, o quizá tengamos que pasarlo a una habitación, a piso, pero siempre encima de él en lo que se refiere a estarle monitoreando la gasometría, a estarle monitoreando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los signos de insuficiencia respiratoria. Pero si un paciente tiene un 10 de Silverman en la valoración de Silverman, este es un paciente que se nos está muriendo. Este paciente quiere tubo, ¿sí? Este es un paciente que quiere tubo, y no del que están ustedes pensando, sino un tubo endotraqueal. Está pidiendo que se le intube a gritos porque se nos va a morir, ¿no? Estos pacientes van a terapia intermedia o a terapia intensiva directamente. Hay que intubarlos, hay que meterles oxígeno al 100% y hay que meterles presión positiva. Meterles presión positiva para que cualquier cosa, sea líquido, sea sólido o sea gaseoso, que esté impidiendo que llegue el oxígeno a los capilares sanguíneos, pues con la presión positiva sea desplazado y el oxígeno pueda llegar a los capilares y con esto mejore la saturación. ¿Okay? Entonces, desde luego, hay pacientes que con 8, con 9 ya el médico decide hay que intubarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo intubamos nos va a caer en hipoxia, se va a deprimir el centro respiratorio, se nos va a morir, o puede ser que si no se muere nos vaya a quedar con secuelas de hipoxia cerebral y pues vaya a quedar con alteraciones neurológicas bastante serias. Pero eso ya lo decide el médico en su momento, ¿no? Me estoy extendiendo un poquito más de lo que debiera, pero creo que es útil de cualquier forma para ustedes. Este es el ranqueo, muchachos. Es decir, si tú dices el paciente tiene trae datos de insuficiencia respiratoria, lo primero que te van a preguntar es ¿qué Silverman tiene? Y ya si tú le dices no sé, pues te van a regresar a la escuela. Aparte de la enjabonada que te van a dar. Pero ya si tú dices no, pues trae un Silverman de 6, o trae un Silverman de 3, o trae un Silverman de 7, y ya traes en mente qué es lo que se debe hacer con él, pues te vamos a felicitar, ¿verdad? Bien, muchachos, esta es la última lámina de esta ponencia. Con esto concluimos el tema de síndrome de insuficiencia respiratoria. El siguiente tema que subiremos hoy en la noche o mañana va a ser el de palpación de frémito vocal, ¿sí? Palpación de vibraciones vocales. Que tengan una buena tarde, que estén bien y seguimos en contacto. Cuídense mucho.